En una realidad en la que todo se puede comprar y la perfección está al alcance de todos, ¿qué valor le podemos dar a nuestras emociones? ¿Qué valor tiene nuestra humanidad? Cosas como el simple hecho de amar dejaron de ser una virtud humana y se transformaron en un lujo. Esta realidad es la del mundo de Cyberpunk Edgerunner. La historia inicia presentándonos a nuestro protagonista, David Martínez, un adolescente que vive con su madre Gloria Martínez en los barrios más bajos de Night City, una ciudad futurista, rodeados de criminales y de personas que perdieron la cabeza. Su madre es un faro de luz que lo mantendría en el camino correcto, pero a veces, a pesar de siempre tener un pilar moral que te acompañe, cuando se tiene una vida con tantas limitaciones donde el hambre y la renta impagable es una constante, es muy fácil caer en las tentaciones, y David Martínez era el caso perfecto. En su colegio y a causa de las diferencias en las clases sociales con sus demás compañeros, era muy normal que él se sintiera menos por no tener los recursos tecnológicos necesarios como sus demás compañeros. Y no me malinterpreten, David sí que era un excelente alumno, pero se veía muy limitado en comparación de sus compañeros que también se burlaban de él por ser pobre y no contar con los software originales instalados. Esta situación y por las peleas con sus compañeros de clases lo llevaron a tener varios problemas con su madre. Ella solo veía como su hijo cada vez la vida le empezaba a saber a poco, y en sus ojos se podía ver cómo David estaba dispuesto a todo para no seguir viviendo de esta forma. Él y su madre estaban peleando acerca del futuro de David. En la escuela tenía problemas y no parecía que nada más le importara. Su madre solo quería lo que toda madre quiere, que su hijo aproveche cada oportunidad y que sea alguien exitoso que trabaje en los altos mandos de Arasaka, una gran corporación en la que con solo entrar ya tienes prácticamente la vida resuelta. Esta organización tenía un control absoluto sobre todos los habitantes y la tecnología de Night City. Mientras la madre lloraba al ver a David tan despreocupado por su vida, fueron acribillados accidentalmente mientras conducían. Todo esto provocó que tuvieran un choque que lastimosamente dejó como saldo una muerte, el de la madre de David. Su madre se pudo haber salvado, pero la maldición de la pobreza lo seguía hasta sus últimos días. Al llegar los servicios de emergencia no pudieron ayudarla ya que ella no contaba con un seguro médico, y como ocurre en la vida real, quien no pague por la salud está condenado antes de la tragedia. De esta forma, David tuvo que presenciar la muerte de su madre justo delante de sus ojos, y llevar en sus hombros el sueño de ella, ser una persona de bien y esforzarse para salir adelante y no sufrir de la misma forma en la que lo hizo ella. Ahora con un futuro incierto y sin esa persona que esté de tu lado apoyándote emocionalmente, ¿qué es lo que te aferra a este mundo tan limitado? ¿Hasta dónde llegarás para cumplir los sueños de alguien que amabas y que ahora ya no está? Gracias al trabajo que la madre tenía, David pudo conseguir un software un poco peculiar, uno que anteriormente le pertenecía a un ciberpsicópata. Los ciberpsicópatas eran personas que habían perdido su humanidad a raíz de haberse hecho demasiadas modificaciones corporales, modificaciones que los ayudaban a tener diferentes tipos de habilidades y atributos, pero a cambio de un precio muy grande: dejar de ser tú. David estaba a punto de abrir una puerta que ya nunca jamás iba a poder cerrar, pero él estaba decidido. Había una meta ajena que tenía que cumplir. Esa misma noche, después de despedir a su madre, David fue a implantarse un software llamado Sandevista, un software del tipo militar que lo ayudaba a tener habilidades más refinadas y moverse más rápido sin que nadie lo vea. Ni su gran amigo y colega pensó que su cuerpo iba a resistir el trasplante, pero sus ganas por lograr su objetivo era mayor. El trasplante salió todo un éxito. Iniciaba la cuenta regresiva. David se sentía más ligero, renovado y sentía que podía comerse el mundo. Este era el sabor de superar sus límites. Esta era una vida sin restricciones. La primera víctima de esta emoción fue la persona que se burló de él por ser pobre y de la muerte de su madre. David abandonaría la escuela para cumplir el sueño de su madre. Un día, mientras David estaba pensando qué hacer con estas nuevas habilidades, conoce a una linda chica llamada Lucy, una hacker profesional que se encarga de robar información bancaria importante de las personas. Su apariencia y actitud emanaba todo menos confianza, pero cuando ya no tienes nada que perder, hasta la más mínima muestra de afecto se transforma en una salvación. Para ganar un poco de dinero, los dos empezaron a trabajar juntos robándole a las personas. Ambos hacían un buen trabajo en equipo. Para David, después de toda la mierda que le había tocado vivir, estar con Lucy era como decir, incluso para alguien tan miserable como yo, la felicidad no es tan imposible. Desafortunadamente, en esta parte de la historia, empezamos a presenciar los primeros deterioros de la salud de David. El software que se había instalado ya estaba causando estragos en su cuerpo. Los primeros síntomas de la ciberpsicosis se estaban haciendo presentes. Desmayos, mareos y pérdidas del control eran algunos de los síntomas. Un final no tan lejano se acercaba, pero se disipaba con el apoyo de Lucy. Escuchar los sueños de ella llenaban de motivación a David. Los sueños de Lucy eran simples pero con un gran valor: visitar la luna y salir de Night City. No lo hacía por mero capricho, lo hacía porque para ella eso representaba la libertad y dejar de sentirse aferrada a una sociedad que le exige a sus habitantes dejar de ser humanos para acceder a otros beneficios. En ella David pudo encontrar algo más que solo una simple compañía. Encontró a alguien que era igual que él, alguien que tenía emociones, sueños y esperanzas de un mejor futuro, algo que en un mundo donde todos son todo menos humanos era digno de agradecer
y apreciar. Ella era consciente de todo lo que David quería hacer y cuál era su misión de vida. Lucy le hizo unas palabras que retumbaron en su cabeza. Está bien que quieras seguir honrando los sueños de tu madre, pero entonces ¿dónde quedarían los tuyos? Lucy le demostró a David lo bonito que puede ser la vida cuando incluso en un mundo roto, alguien te da un motivo para seguir adelante y perseguir tus propios sueños para alcanzar la felicidad. David estaba donde quería estar, acompañado de una persona en la cual podía confiar y con sus mismas ambiciones, o al menos eso pensaba hasta que ella lo entregó a los carroñeros. No todo podía ser tan bonito. Recuerden que en esta ciudad todos ven por sus bienes personales. Estos criminales son conocidos como los cyberpunks, un tipo de grupo organizado encargados de hacer lo mismo que Robin Hood, robar a los ricos para dárselo a los pobres, en este caso ellos mismos. Aquí conocemos a otros personajes importantes para la historia, como Maine. Él se convertiría en algo así como un hermano mayor para David. Sería la voz de la cordura en su cabeza, y de quien aprendería que no todo en la vida es trabajar hasta morir, sino que también lo divertido de la vida es disfrutarla y no dejar morir ese lado humano que vive dentro de nosotros. También tenemos a Kiwi, la informática hacker del grupo, Pilar, el recurso cómico de la historia, y Rebecca, la loca de las pistolas, quien se convertiría en una gran amiga y confidente de David. Este conjunto de personalidades tan variadas hacían creer a David que no estaba solo. Había más personas como él, con sueños y aspiraciones. Sin pensarla y en busca de un sentimiento de pertenencia, David se une a los cyberpunks. David se sentía como en una familia, ayudaba a los demás y ellos lo ayudaban a él. Cada uno de estos extraños lo hacían sentir como que al fin formaba parte de algo. Esta era la parte del rompecabezas que le hacía falta. Las actividades delictivas empezaron y con ello vino el dinero. Era inevitable que alguien que de la noche a la mañana empezó a tener poder y recursos no cayera en las tentaciones. David empezó a realizarse sus primeros implantes y a su vez abusar de los inmunodepresores, medicamentos que se usan para evitar que las partes robóticas sobrepasen a las partes humanas. David estaba contento con este nuevo cambio físico que estaba teniendo. Al fin y al cabo, todo esto era para lograr su objetivo, tener dinero y ser alguien exitoso como su madre habría querido. Definitivamente David había malinterpretado el mensaje final de su madre. Momentos felices, románticos y muchos amigos. Esto podía ser considerado la cúspide de la felicidad para David. Pasó de perderlo todo a tenerlo todo, pero también presenciaría uno de los peligros que acechan a todas las personas que abusan de los implantes y modificaciones. Un día, mientras el grupo de amigos salía a divertirse y pasar un agradable rato juntos, Pilar fue asesinado a manos de un ciberpsicópata. El grupo estaba devastado. David vivió en carne propia el terror que se le aproximaba a su vida si seguía en ese camino y cuál sería su destino. La mente de nuestro protagonista estaba inquieta, una inquietud que solo se podía calmar con una cosa, una plática con aquella persona que le tendió la mano por primera vez. Lucy habla con David, aunque no le dijera directamente, se podía notar que ella estaba arrepentida por haberlo metido en todo este asunto de los cyberpunks. Lucy también le aclara que todo el sueño de ir a la luna y escapar de Night City nunca fueron una mentira y es una aspiración que genuinamente quiere cumplir antes de morir. David pudo ver cómo ella se abrió sentimentalmente, aunque a veces parecía que Lucy era una persona fría y dura, seguía teniendo algo que ningún implante podía reemplazar, y eso eran los sentimientos. David tenía algo muy claro: cueste lo que cueste, ayudará a Lucy a cumplir su sueño de visitar la luna. Con esto David se echaría su espalda a otro sueño ajeno por cumplir. Lucy le agradece por eso y le dice a David que por favor no muera para que los dos puedan ir juntos a la luna. Este lindo momento entre ellos dos sería cerrado por un hermoso beso con una luna llena de fondo. El grupo de amigos tenía que continuar para poder seguir ganándose la vida. Aquí David no sería el único con miedo de ser consumido por la ciberpsicosis, sino que Maine estaba en la misma situación, no más que con él era algo diferente. Él ya se había realizado varios implantes y al parecer su cuerpo estaba llegando casi a su límite, pero el trabajo tenía que continuar. La siguiente misión: capturar a un reconocido magnate llamado Jimmy Kurosaki, o JK, creador de las neurodanzas para sacar la información sobre el corporativo Arasaka. Los cyberpunks estaban en las grandes ligas, ya le estaban robando a los peces gordos. Por una u otra razón, los planes no salieron como lo esperaban. Esto dejó como resultado a Maine con la cabeza frita y David siendo secuestrado. Aquí veríamos las primeras escenas de Lucy tratando de defender lo que tanto ama, sacrificando la vida con tal de salvar a David de este lobo que lo estaba torturando. Una vez que todo esto pasó y pudieron salvar a David, usaron a Kurosaki como carnada para atrapar a uno de los altos mandos de Arasaka. Kurosaki empezó a hablar con David sobre su condición. Él le dice que ha visto a varias personas como él, que tenían los mismos implantes y habilidades, y que terminaron convirtiéndose en ciberpsicópatas, y por lo que ha visto de él, dice que David no será la excepción de todo esto. La forma en la que él trabaja y en la que usa el San de Vista, de a poco terminarán llevándolo
a la locura. JK le dejaba las cosas bien claras. ¿Hasta dónde serás capaz de llegar y exprimir tu humanidad solo para cumplir los sueños ajenos?, le decía Kurosaki. David solo ignoraba a este loco y seguía con el plan para atrapar al dueño de Arasaka. Como ya se estaba haciendo costumbre, la emboscada que le hicieron al jefe no le salió como lo esperaban y dejó como resultado a JK muerto. Antes de morir, le tiró una sonrisa a David como diciéndole: tu destino ya está sentenciado, o mueres siendo un cyberpsicópata o quitándote la vida para no lastimar a los demás. Obviamente este era un pensamiento que David trataría de ignorar con todas sus fuerzas, pero ¿hasta cuándo seguiré ignorando esto? Esta preocupación era un sentimiento difícil de dejar pasar, y más al ver a tu amigo que de a poco estaba siendo arrastrado por la ciberpsicosis. Maine estaba perdiendo su humanidad. Cada vez los inmunodepresores tenían menos efectos en él. Las alucinaciones y la pérdida de control empezaron. Mientras Kigo estaba realizando unos hackeos a la base de datos de Arasaka, fue brutalmente golpeada por Maine. Él se negaba a creer que la ciberpsicosis ya estaba invadiendo su cuerpo. No podía asimilar que ya estaba dejando de ser él. Dorio, su novia, estaba tratando de convencerlo para quitarse los implantes, pero él se negaba. Maine pensaba: ¿cómo voy a dejar tirados años de progreso por esto? Con esas palabras, Maine había sentenciado su vida. Mientras todo eso pasaba, Lucy y David estaban tratando de entrar a la base de datos del jefe de Arasaka. Entre la presión de que su amigo se estaba volviendo loco y el peligro que esta misión representaba para Lucy, David cometió varios errores que terminaron con el jefe de Arasaka muriendo. Maine apareció para hacer entrar en razón a David. Él estaba en shock. El jefe de Arasaka le dijo antes de morir: todas las personas que son como tú, que siguen una vida que solo se basa en quiero cumplir los sueños de los demás, terminan de la peor forma posible, siendo personas infelices que buscan llenar su vacío con implantes y muriendo como ciberpsicópatas. David estaba asustado por todo esto, pero tenían que escapar del lugar. David agarró a Lucy desmayada y se la llevó para sacarla del peligro. La policía venía en camino y la salud de Maine empeoraba. Él y Dorio se enfrentaron a todos los policías para darle una oportunidad a Lucy y David para escapar. Ya en este punto, Maine había perdido el control y mata a su novia. Acababa de nacer un nuevo ciberpsicópata. Maine comienza a matar a todos sin piedad ni limitación. David resguarda a Lucy y vuelve al enfrentamiento para ayudar a su buen amigo. Al llegar con él, ya era demasiado tarde. Maine solo estaba de pie a base de pura fuerza de voluntad, pero ya no podía hacer más. En ese momento, él ve a David y se despide de él diciéndole esta frase: la muerte ya viene por mí. Hasta aquí llegué. Por favor, vive una vida normal. Con esto, Maine se quitaría la vida y dejaría a nuestro protagonista destruido. David vio las consecuencias de la búsqueda de la perfección para alcanzar sus metas. Hay un time skip de unos meses. Lucy se retiró de los cyberpunks. Su fortaleza mental fue superada por todo lo ocurrido. David siguió con el negocio que su buen amigo le había dejado. Físicamente, David había cambiado. Él se puso unos implantes parecidos a los que su amigo tenía puestos. Inconscientemente, David estaba siguiendo con el legado de Maine. Como se pudieron dar cuenta, David había agregado una meta ajena más a su vida. ¿Qué tan lejos puede llegar la voluntad de un hombre que carga sobre sus hombros los sueños de otras personas? Los nuevos compañeros de crímenes serían Rebecca, Falco y Kiwi. Ellos serían las nuevas caras de los cyberpunks. Por más que David le insistía a Lucy para que regresara al grupo, ella se negaba. Su miedo por ver morir a sus colegas era algo que ya no quería volver a vivir. Incluso Lucy trataba de alejar a David de esta vida. Hablaba con él, lo lleva a dar paseos para recordar su pasado y el futuro que podían tener juntos fuera de Night City, pero sin obtener ningún resultado. Lucy quería tener de regreso a su antiguo David. Aquí se podía sentir como aquel amor que existía entre ellos dos había pasado a un segundo plano. David había puesto por delante los sueños de los demás. Un día, mientras ellos estaban hablando, Lucy le platicó sobre su pasado y el porqué su deseo de salir de Night City. Ella cuenta que a muy temprana edad trabajaba para Arasaka como una hacker. Ella estaba encantada con su trabajo, hasta que Lucy y sus compañeros fueron lanzados como carne de cañón para navegar por la red y buscar información importante en algo que era conocido como la vieja red. Ella, al ver todo eso, decidió escapar de esa crueldad a la que estaban siendo sometidos. Lucy se pudo dar cuenta de lo que las personas como ella eran para los altos mandos de la sociedad. Solo eran ratas de laboratorio. Después de que ella escapó de los laboratorios, encontró Night City para esconderse. A pesar de estar segura, Lucy quiere salir de ahí por miedo a ser encontrada. Ella solo quiere una vida feliz, fuera del capitalismo y la tecnología que transforma a las personas en seres sin alma. Este sentimiento crecería más cuando ella empieza a notar que la salud de David está empeorando. Es difícil ver cuando alguien de tu alrededor cambia, pero es peor aún cuando alguien al que amas está muriendo, perdiendo su humanidad lentamente y no hace nada para cambiar. Mientras todo esto pasaba por la cabeza de Lucy, hay una subtrama de Arasaka que quiere buscar información sobre David para usar su software de sonda-vista. Como era de esperarse, todo esto era para usar su cuerpo como experimento. Los altos mandos de Arasaka notaron que su cuerpo resistía demasiado a los implantes y querían darle un nuevo software para usarlo como máquina de guerra. Esta se había hecho una carrera contra el tiempo para Lucy. Osaka
saca a David de esta ciudad antes de que Arasaka lo encuentre, o lo verá convertirse en aquello que ella teme, y las misiones de los Cyberpunks demandaban más de las habilidades de David. Cada vez que las usaba, su cuerpo se iba desgastando de a poco, y los inmunodepresores ya no hacían efectos en él. David, al estar haciendo una misión, se encontró con dos personas que estaban totalmente desarmadas, y en un momento en el que perdió el control de sí mismo, los terminó matando sin piedad. En las manos de David está la sangre de dos personas inocentes que solo seguían órdenes, dos personas que tenían sus vidas, familias y sueños. En más de una ocasión, Rebecca lo tuvo que salvar porque David se quedaba congelado con sus alucinaciones durante los combates. Ella, como buena amiga, le dice que los efectos de la cyberpsicosis tienen arreglo, pero se tiene que quitar todos los implantes que lleva puestos. En verdad, ella quiere que su amigo no se convierta en un cyberpsicópata, pero David estaba aferrado al mismo pensamiento que Maine tenía. Solo le repetía que era imposible de que le ocurriera y no tenía pensado dar un paso atrás. Alguien tenía que seguir con el negocio de Maine, ser alguien reconocido y exitoso como su madre lo quería, y sobre todo, conseguir el dinero suficiente para poder escapar de Night City con Lucy e ir a la luna. David ya tenía la fecha de su muerte escrita. Los medicamentos ya no le hacían ningún efecto, y cada vez era más violento con todos los que estaban a su alrededor, incluso con Lucy. Todo esto empeora cuando Lucy fue secuestrada por uno de los socios de los Cyberpunks, un tipo llamado Faraday. El objetivo de él era usarla para atraer a David, y que Arasaka pueda experimentar con él. Toda esta emboscada se llevó a cabo a base de engaños de Kiwi. Su compañera de trabajo los había traicionado. Aquí nos dirían que todo este tiempo que Lucy se retiró de los Cyberpunks, estaba entrando a la base de datos de Arasaka para borrar la información de David. Ella sabía todo el plan que tenían para él, e hizo todo para evitar que lo atraparan. Los días pasaron y David estaba en sus asuntos, sin siquiera preguntarse dónde estaba Lucy. Él quería seguir haciendo el trabajo de los Cyberpunks. Todo el grupo está en una misión para robar un cargamento de Arasaka. Por ese cargamento el grupo recibiría una jugosa cantidad de $2,5 millones de dólares, una suma suficientemente buena como para retirarse. Antes de hacer la misión, David habló con Rebecca y le pidió un favor a su amiga, uno que sería difícil de seguir. Él le pidió que sin importar qué es lo que pase o qué tan loco se convierta, tiene que inyectarle inmunodepresores en su cuerpo hasta completar la misión. Esto era una misión suicida, en la que Rebecca iba a ver cómo su amigo se autodestruye solo por seguir los estúpidos sueños de otras personas. Rebecca y David hicieron toda la perfección con el robo del cargamento, pero Arasaka estaba 2 pasos por delante de los Cyberpunks. Como no podían encontrar a David y llevarlo a sus laboratorios, ingeniaron un plan sobre el cargamento. Este transportó a un cyberesqueleto, el arma mortífera que iban a usar para experimentar con el cuerpo de David. Cuando los Cyberpunks tomaron la posesión de él, Faraday usó una luz inconsciente para hablar con David y decirle que la secuestraron. Además que también le dice que tiene que instalarse el cyberesqueleto. Este le hace caso con tal de que ella esté bien y no le hagan nada. David estaba poniendo en su cuerpo el último implante antes del descenso a la locura. A partir de este momento, nacería un cyberpsicópata. David mató a todos los militares que lo querían capturar. Rebecca solo miraba con cara de preocupación. Al parecer, este iba a ser el último día de su amigo. Con la poca cordura que le quedaba, David le pidió a Falco y Rebecca que lo lleven al edificio de Arasaka para salvar a Lucy. Ellos sabían que esta era una misión imposible, pero aún así decidieron llevarlo para cumplir con la última voluntad de su amigo antes de morir. Arasaka, al ver todo el caos que había causado David y que no pudo controlar el cyberesqueleto, lo mandaron a matar antes de que llegara a la torre. Y así era como funcionaba el negocio. Traen un conejillo de indias, lo usas para tus experimentos y lo desechas como si nada. Solo era una herramienta rota. Para llevar a cabo ese trabajo mandaron a un asesino llamado Adam Smasher, el arma secreta de Arasaka, la única persona en el mundo capaz de soportar un 98% de implantes sin perder la cordura. David era el experimento para replicar a un Adam Smasher. El final se acercaba. David se abre paso entre todos los soldados de Arasaka hasta llegar con Lucy y logra salvarla, pero antes de poder salir de ahí con ella, tenía que pelear contra Adam Smasher. La pelea final inicia. El cuerpo de David se está cayendo a pedazos, y ni hablar de su cordura, pero era su voluntad por salvar a Lucy lo que lo mantenía en pie. Adam Smasher era superior en todos los sentidos. David vio que de esta no iba a salir vivo, así que con sus últimas fuerzas usa la habilidad del Sandevista para escapar con Lucy y ponerla a salvo. En un momento emotivo, David habla con Lucy y le dice que al parecer él no va a poder continuar con los sueños de los demás, y eso es algo que le duele. Está seguro que pudo salvarla a ella, y mientras uno de los dos puede escapar de Night City y visitar la luna, será como una victoria para él. Lucy está conmovida. Esta era la despedida que tanto miedo le daba, y sobre todo, era el pronóstico que ella menos deseaba: vivir un futuro sin David. David y Lucy cierran esta aventura con un romántico beso, un beso que se llevó varios sueños, metas y deseos inconclusos, pero que nos dejaba con un gran mensaje. Incluso el amor florece en una sociedad donde la humanidad carece. David le pide a Falco que se lleve a Lucy lejos
lejos de la ciudad mientras él y Rebecca pelean contra Am Smasher. Ellos pudieron escapar, pero David y Rebecca no tuvieron el mismo resultado. Ella murió siendo aplastada por Smasher. Por otro lado, David empezó a recordar todos los bonitos momentos que tuvo en su vida rodeado de sus amigos, la mujer que amaba y su querida madre, arrepintiéndose que si tal vez hubiera hecho las cosas diferentes, no habría terminado todo de esta forma. Y en ese momento David fue asesinado, y con esto dándole un fin a su vida, y despidiéndose con una gran sonrisa, sabiendo que al menos alguien pudo cumplir su sueño de visitar la luna. Muchas gracias a todos los que comentó en mi último video, se los agradezco demasiado, pero aún más agradecimientos a Michelle Sainz, Facu Monsalvo, a Hap y al buen Lean Coronel por ser los miembros del canal. Cada vez ya somos más, no te quedes sin tu lugar y hazte miembro. Esta es la canción de la semana. Espero que el video te haya gustado, te agradecería mucho si me dejas tu like y tu sub, eso me ayudaría mucho como motivación. Estas son mis redes en las que puedes tener un trato más personal conmigo. Sin nada más que decir, yo soy Willows, chau chau. さよならは言えたのダメだな